Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar a hacer esta pulsera de cuentas engarzadas y chaquiras. La podéis abrir y cerrar, es ajustable y vosotros podéis hacerla como más os guste. Para esta manualidad vamos a utilizar los siguientes materiales. Cola de ratón de 1 milímetro de grosor, podéis utilizar otra clase de hilo también si queréis. He utilizado 1 metro de largo para la pulsera y luego he utilizado un trozo de 30 centímetros y otro trozo de 20 centímetros. 67 cuentas plateadas de 5 milímetros de grosor con un agujero de 2 milímetros. Las que necesitéis vosotros dependerá del tamaño de cuentas que utilicéis. 224 cuentas pequeñitas azules, que en algunos países pues los llaman chaquiras, en otras los llaman rocalla, yo los llamo abalorios o cuentas, cada uno lo llama de una manera. Si usáis otro tamaño de cuentas o utilizáis otros abalorios o chaquiras, pues la cantidad que necesitaréis será distinta a la que necesito yo. Hilo de coser, preferiblemente que sea del mismo color que las chaquiras o abalorios o rocalla. Y una aguja que quepa por el agujero de la rocalla. Unas tijeras y un encendedor o mechero. Empezamos. Lo primero que voy a hacer es agarrar el hilo largo, azul, por los dos extremos y con el encendedor voy a quemar las puntas para que luego sea más fácil meter las cuentas, o sea, meter el hilo por el agujero de las cuentas. Quemo así y le doy así unos toques para que me quede más finito y más tieso. Esto también lo podéis hacer si no queréis usar un encendedor con pegamento instantáneo, le podéis dar un poco con pegamento instantáneo para que os quede así también. Una vez que tenemos quemadas las puntas, lo agarramos así por los extremos y vamos a empezar a meter cuentas. Primero por uno de los extremos vamos a meter 4 cuentas. 1, 2, 3 y 4. Así. Y dejamos caer 3 de las cuentas hacia abajo. Y la última la agarramos así. Y vamos a meter el otro extremo del hilo en sentido contrario, hacia el otro lado. Si esta ha salido por este lado, pues el otro hilo tiene que salir por el otro lado de la cuenta. Así. Y luego agarramos el hilo por los dos extremos y vamos tirando de la cuenta hacia abajo. Y que vaya quedando la misma largura de hilo para un lado que para el otro de la cuenta. Voy agarrando así y voy tirando de la cuenta hacia abajo, agarrando el hilo, los dos extremos del hilo así, hasta que lleguemos al medio del hilo y nos tiene que quedar esta forma y nos tiene que quedar la misma cantidad de hilo para la derecha que para la izquierda, así de esta manera. Una vez que hemos hecho esto, volvemos a agarrar por los dos extremos el hilo y vamos a meter por uno de los extremos una cuenta y por otro de los extremos 2 cuentas. Así. Y dejamos caer la cuenta de este lado y la primera cuenta que metimos en este lado, dejando la última que pusimos, y metemos el otro hilo en sentido contrario. Así cruzado dentro de la cuenta y luego tiramos de los dos lados. Hasta que nos quede aquí bien colocado. Lo dejamos muy bien colocado, que quede exactamente así, todo bien junto. Y seguimos haciendo lo mismo. Volvemos a agarrar los dos extremos y es exactamente igual otra vez. Poner 2 cuentas en uno de los lados, da igual en cuál de los dos lados, y otra cuenta en el otro lado, en el otro extremo. Dejamos caer donde están las 2 cuentas la última, o sea la primera que pusimos, dejando solamente esta, y en el otro lado dejamos caer
la que pusimos, y cruzamos el otro extremo hacia el otro lado. Así otra vez y tiramos de los 2 hilos hasta que nos quede todo así bien junto. Nos tiene que quedar siempre esta forma. Si nos queda esta forma es que lo habéis puesto el hilo mal o algo. Entonces siempre comprobad que os queda esta forma y seguís. Y otra vez lo mismo, lo voy a explicar por última vez ya. 2 para un lado, 2 cuentas, una cuenta en el otro lado y la cuenta que tenemos aquí sola la dejamos caer hacia abajo, y donde tenemos las 2 cuentas dejamos caer la primera que pusimos y dejamos la última aquí, y el extremo del otro lado lo pasamos al lado contrario de la cuenta, así todo el rato. Tiramos de los hilos y nos queda esta forma, y esto lo vais haciendo hasta que tengáis el largo de la pulsera, que más o menos será unos 15 centímetros de largo, dependiendo de vuestra muñeca. Normalmente para una muñeca normal serían 15 centímetros, si es más pequeña pues eso ya lo calculáis vosotros. Además las cuentas, pues depende del tamaño de las cuentas que utilicéis, pues vais a necesitar más cuentas o menos cuentas. Voy a terminar de hacer todo el largo de la pulsera y os sigo explicando lo que vamos a hacer. Ya he terminado el largo de la pulsera, así me queda. Comprobáis que os queda bien en vuestra muñeca o para la persona que sea, o lo hacéis más o menos, si no sabéis para quién va a ser. Si la vais a hacer para vender, pues de unos 15 centímetros de largo aproximadamente os valdría. Y una vez que tenéis hecho esto, vais a agarrar la aguja y el hilo. Yo utilizo el hilo de un color parecido al hilo que he usado de cola de ratón, y el que voy a usar también para las chaquiras o abalorios o como lo llaméis. Y por el otro lado, con los 2 extremos del hilo juntos, así voy a hacer un par de nudos, así con el hilo junto, 1 y 2 nudos normales, así que quedan juntitos. Yo siempre lo hago así, que quedan juntitos los 2 nudos, así me queda aquí más gordito. Y luego con las tijeras corto el sobrante hasta el ras del nudo que he hecho. Así, esto lo quito. Y ahora lo que vamos a hacer es agarrar la pulsera por aquí, por el final. Vamos a poner la aguja por este lado donde están los hilos sueltos estos. Vamos a pinchar por este lado el hilo, así, para que quede aquí agarrado, y vamos a pasar por dentro de la última cuenta que pusimos, así, y sacamos. Así, como le hicimos un nudo, pues queda ahí enganchado y ya esto no se mueve. Y vamos ahora a pinchar la aguja en el otro lado del hilo para que quede así todo agarrado y ya no se mueva. Así. Y ahora vamos a empezar con los abalorios o rocalla o chaquiras o como lo llaméis vosotros, que yo voy a utilizar estas azules, que son igual que la cola de ratón y el hilo más o menos de color, pero podéis utilizar los colores que queráis. Voy a ir poniendo aquí, voy a sacar y voy a ir agarrando con la hoja así. Pues por ejemplo voy a agarrar 8, dependiendo del tamaño de las vuestras necesitaréis más o menos. Yo voy a usar 8 de momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así, las metemos en la aguja y las empujamos hacia abajo por el hilo.
y nos tienen que quedar aquí así. Y lo que tenemos que comprobar para saber la que nos va a hacer falta es que nos dé vuelta así a la cuenta esta hasta la cuenta del medio siguiente. Por la cuenta de este lado tiene que hacer así, y como veis pues 8 parece ser que en este caso son muchas, así que voy a quitar, voy a comprobar a ver cuántas me sobran, y yo creo que me sobra una Shakira, así que, o una Valorio o como lo llames, así que voy a quitar una. Esto lo tenéis que comprobar vosotros, pues eso, dependiendo de las que utilicéis, el tamaño de vuestras cuentas y todo. Ahí, he quitado una, o sea que en total dejo 7. Bien, volvemos a comprobar que ahora sí nos llega justito así, que dé vuelta a la cuenta y que llega hasta donde está la otra cuenta que tengo aquí en el medio, y luego pasamos la aguja por esta cuenta que está aquí en el medio. Tenemos dos a los lados, una en el medio, por la que está en el medio siguiente hacia el otro lado, y tiro del hilo y como veis me va a quedar así alrededor de esta cuenta, de esta forma, haciendo como una onda, y me va a quedar así. Entonces, como ya sabemos que necesitamos 7 cuentas para cada lado, pues vamos a ir poniendo 7 cuentas ahora. Bien, ya tengo en la hoja otros 7 abalorios o Shakiras, y las voy a tirar así, voy a ir empujando hasta que llegue donde está la pulsera del hilo, así que me queden ahí las Shakiras. Y ahora voy hacia el otro lado, voy a meter por el medio por la cuenta esta que está sola en el medio, rodeando esta cuenta de aquí, así hacia el otro lado, con la hoja. La metemos la hoja hacia el otro lado, así por el agujero, y sacamos y tiramos del hilo. Y como veis nos queda aquí alrededor de la siguiente cuenta. Va a ir haciendo así, una para un lado, unas Shakiras para un lado y otras Shakiras para el otro lado, así hasta el final. Luego ya hacemos las del lado contrario. Pues ahora otras 7 y hacemos lo mismo. Y como veis, pues es lo que estoy haciendo todo el rato, o sea, esto va a ser todo el rato 7 cuentas hacia aquí, luego hacia allá, luego hacia allí, hasta que tengamos toda la pulsera. Entonces, como esto es todo el rato igual, en vez de grabarlo todo, pues ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer. Entonces, cuando termine de hacer esto y llegue al final aquí, os sigo explicando lo que vamos a hacer para dar la vuelta para el otro lado. Ya he llegado al final de la pulsera con el hilo, veis que va así haciendo ondas las Shakiras. Y ya estoy aquí en el final, que he metido ya la aguja en la última cuenta aquí al final, y ahora tengo que dar la vuelta hacia el otro lado y rodear las cuentas que me faltan por este lado, por aquí así haciendo ondas otra vez, pero hacia el otro lado. Entonces aquí en vez de poner 7 Shakiras voy a poner 5, porque voy a agarrar también 2 de esta fila de Shakiras. Entonces serían en total 7, 5 que voy a poner más estas 2. Así que agarro con la aguja 5 ya está, 5 Shakiras en la aguja, empujo las Shakiras hacia abajo por el hilo, que queden aquí, y entonces ahora lo que voy a hacer es pasar la aguja por estas 2 que están aquí al final de esta fila de este lado, por esta y esta así, y ahora voy a pasar por la cuenta, por esta cuenta hacia el otro lado, así, y por este lado también voy a pasar la aguja por estas 2 cuentas de este lado, Shakiras azules, así,
O sea que paso por estas 2 chaquiras de este lado, por esta cuenta plateada y por las 2 chaquiras del otro lado así. Y paso toda la aguja y paso todo el hilo. Y me queda de esta manera así. Y ahora, como he pasado ya por 2 de las chaquiras de este lado y voy a pasar también por las 2 de esta otra fila, pues lo que tengo que hacer es, como son 7 en total, pues solamente tengo que agarrar ahora 3 chaquiras. Ya está, ya tengo 3 y ahora voy a pasar por las 2 azules estas de esta fila, por la cuenta plateada y por las 2 del otro lado, por estas 2, a ver, por la cuenta plateada y por las 2 chaquiras así. Así, ¿veis? He metido 3 chaquiras en la aguja y luego he pasado por las 2 chaquiras de este lado y por las 2 chaquiras de este otro lado. Y ya está. Saco la aguja con el hilo y me queda así. Y esto es todo el rato lo mismo otra vez. Ahora voy a agarrar otras 3 chaquiras con la aguja así, 3 chaquiras, y voy a agarrar de la siguiente fila que hay aquí 2 chaquiras, las 2 chaquiras del final así, luego pasar por la cuenta plateada y agarrar las 2 chaquiras de este lado, así otra vez, y saco la aguja con el hilo y hasta el final es hacer esto, simplemente ir agarrando esos 3 chaquiras y haciendo este movimiento todo el rato. Ya he llegado al otro lado de la pulsera, ya la he terminado casi prácticamente y me queda el final, que es esto. Entonces veis que aquí hemos metido ya la aguja por 2 cuentas, que son las de esta fila, y en este lado pues no hay más cuentas, o sea que como queremos poner 7, pues aquí al final irían 5 cuentas. Hasta ahora hemos puesto 3 toda la pulsera y ahora aquí al final son 5, porque como no tenemos otras 2 aquí para meter la aguja, pues serían 5, para que haya 7 en total. Bien, ya tengo 5, que con las otras 2 que tengo aquí suman 7, o sea que en todos los lados hay 7. Meto la aguja por aquí en sentido contrario ahora, así, y saco por este lado y ya he terminado de poner todas las chaquiras en la pulsera. Entonces ahora lo que voy a hacer es un nudo para terminar aquí. Voy a meter la aguja una vez que lo tengo todo bien apretado, comprobáis que lo habéis apretado todo bien, correctamente. Pues ahora hacemos un nudo, vamos a pinchar la aguja en el hilo de cola de ratón aquí al final al lado de la cuenta, así, y voy a meter otra vez la aguja por el hueco que me queda aquí, por el lacito que queda aquí antes de cerrar del todo, y ya tengo hecho un nudo. Podemos hacer un nudo más si queréis para reforzar. Vuelvo a meter la aguja pinchando en el hilo de cola de ratón, otra vez por el mismo sitio, y meto la aguja por el lacito que queda aquí, así lo veis mejor, que le he dejado el lazo un poquito más grande, así, y ya tenemos hecho un nudo. Y ahora esto lo cortamos, lo que nos sobra el hilo de coser, con la tijera, así a ras, que no quede ningún hilito colgando, a ras del nudo que hemos hecho, y esto ya estaría. Y ahora vamos a terminar con lo que es el cierre de la pulsera, que yo lo voy a hacer con vamos a hacer la pulsera ajustable. Entonces ahora lo que necesito es otro trozo de hilo de cola de ratón para este lado, que para este lado no tengo hilo de cola de ratón. He cortado un hilo de cola de ratón azul de 30 centímetros aproximadamente. Y ahora voy a quemarle los extremos, las puntas, con el encendedor.
para que me sea más fácil meter luego el hilo por dentro del agujero de la cuenta. Los dos extremos quemamos. O podemos usar también pegamento instantáneo para que nos quede también así tieso, para que sea más fácil, como queráis. Y ahora voy a meter uno de los extremos por el final de la pulsera, por aquí, por la última cuenta, lateada de un lado hacia el otro, así. Y ahora agarro por los dos extremos otra vez, los dos juntos, voy a meterlos por una cuenta plateada hacia el mismo lado los dos. Esto es mejor meter primero uno y luego el otro así, y será más fácil. Y una vez que tenemos metida la cuenta, voy a empujarla hasta donde empieza la pulsera así, y voy a calcular más o menos aquí en este hilo una largura de unos 6 centímetros más o menos, y vamos a hacer aquí un nudo con los dos hilos juntos. Así que me quede esto bien de la misma largura, los dos hilos, al hacer el nudo, y más o menos pues eso, 6 centímetros o más o menos. Esto es para el cierre, y luego va a quedar colgando, y luego va a quedar esta cuenta aquí al lado del nudo, de esta forma. Y ahora voy a cortar esto que me sobra con la tijera, y voy a quemar esto con el encendedor, estos hilitos que quedan aquí, para que ya esto no se me deshaga. Así lo quemo un poquito así el final, y le doy así unos toques con el encendedor para que quede ahí pegado y ya no se nos pueda deshacer el nudo. Y ahora voy al otro lado, y tengo también que meter en estos dos extremos de este lado, meter por dentro de una cuenta los dos juntos. Así, empujo la cuenta hasta que me quede aquí al principio de la pulsera, y ahora tengo que juntar los dos extremos de la pulsera por ahí, así, y calcular dónde hice el otro nudo. Vamos a juntar así los dos extremos, y donde hice el otro nudo, más o menos, ahí tengo que hacer el otro, para que queden igual de largos. Entonces, ahí agarrando, hago el nudo, y aprieto. Así, luego pongo la cuenta al lado del nudo, y corto esto que me sobra con la tijera, y hago lo mismo que hice antes con el encendedor, quemar aquí al final estos hilitos que nos quedan, así, y le doy así unos toques con el encendedor para que quede ahí pegado y ya no se deshaga. Y ahora lo que voy a hacer es el nudo ajustable. Ya tengo terminada la pulsera y me queda el nudo ajustable, entonces tengo que cruzar estos hilos así y hacer aquí el nudo ajustable con otro hilo. Vamos a agarrar un hilo de 20 centímetros aproximadamente, lo voy a agarrar así, con los demás hilos con estos dedos de esta mano, voy a hacer así una especie de lazo, así. Y una vez que tengo hecho esto, voy a, con este trozo de hilo que me sobra aquí, voy a ir rodeando lo que es el lazo que he hecho y los extremos del hilo, cruzados. Entonces rodeo así, una primera vuelta a todos los hilos, y luego sigo dando más vueltas hacia afuera. Por ejemplo, le puedo dar una, dos, otra tres, otra cuatro vueltas le vamos a dar, y luego la puntita de este hilo la meto por lo que es este lazo, así, por dentro del lazo, de esta manera, tiro del hilo, y luego agarrarse un poquito
y ahora lo que voy a hacer es tirar de este otro lado del hilo, así, y luego de los dos a la vez para que quede bien apretado el nudo corredizo. Y ahora lo que me sobra, pues lo agarro así, estos hilines que me sobran aquí, corto con la tijera, así, y esto que lo voy a quemar con el encendedor. Esto lo dejo hacia afuera para no quemar la pulsera ni el nudo, y este hilito le doy así, lo quemo un poquito con el encendedor, la punta, y le doy así unos toques para que quede ahí pegado. Y aquí igual, quemo esto con el encendedor hasta que se derrita un poco y luego le doy así unos toques para que quede pegado en el nudo corredizo. Y ya está terminada. Ahora ya la podemos poner y quitar cuando queramos, muy fácilmente, con este nudo. Y vamos a ver cómo nos queda puesta. La meto con la mano, tiro de los extremos para apretar el nudo corredizo y así nos quedaría nuestra pulsera. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.